Estimadas y estimados, les doy la más cordial bienvenida a esta nueva cápsula de su canal Salud Conciencia. En esta ocasión tenemos el privilegio de contar con el doctor Eric Monterrubio, quien nos hablará acerca de las enfermedades no transmisibles, padecimiento que relacionado con el COVID-19 ha dado al traste y ha causado una enorme frecuencia de mortalidad. Pero para hablarle de todo lo que tiene que ver con la epidemiología, con sus consecuencias, con la manera de prevenirlo, vamos a contar con nuestro experto, quien le damos la más cordial bienvenida. Adelante, Eric. Qué gustazo tenerte acá en nuestro canal Salud Conciencia. Ante todo, quisiéramos agradecer al doctor Eric Monterrubio por habernos hecho este enorme favor de venir a compartir con nosotros sus conocimientos, su experiencia. Eric, por favor, nos gustaría mucho saber que nos platicaras un poquito acerca de tu formación, acerca de cómo llegaste a este espacio tan diverso y tan rico que es la salud pública. Amigo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Belkis? Primero, muchas gracias por la invitación. Gracias a todos también por el interés, que es un tema bien importante, actual. Mira, yo soy un poquito un híbrido. Mi formación es de licenciado en sistemas de computación, pero toda mi vida la he trabajado en instituciones de salud, en nutrición, Instituto Nacional de Ciencias Médicas en Nutrición, Instituto Nacional de Cancerología, y me vine aquí justamente para poder seguir desarrollándome académicamente. El proyecto de venir al Instituto Nacional de Salud Pública fue continuar con mi formación. Hice aquí la maestría en epidemiología y después el doctorado en epidemiología. Entonces salté un poquito de esta parte técnica administrativa hacia lo que es salud pública y encontré pues mi nicho aquí. Hago algo que me encanta, descubrí lo que es salud pública, descubrí que salud pública no nada más es medicina, como muchos piensan, sino es algo que va más allá y que desde diferentes trincheras del área del saber converge y todos podemos aportar algo para mejorar pues la salud de las poblaciones. Pues este es un vivo ejemplo de que otros profesionales de las ciencias sociales podemos hacer parte de lo que es el quehacer de la salud pública. ¿Cómo podemos nosotros entender en un lenguaje llano para nuestro público? ¿Cómo puede entender la persona común y corriente qué es una enfermedad no transmisible? Si hablamos de enfermedades no transmisibles, pues pensamos en aquellas que no serían infecciosas, ¿no? Pero también se les llama a este tipo de enfermedades no transmisibles a las enfermedades crónicas, y crónicas por su historia natural de evolución. Primero empecemos a entender un poquito de estas enfermedades que son crónicas, que son se van desarrollando a lo largo del curso de la vida y tienen una gran cantidad de factores que van a aumentar el riesgo de desarrollar estas enfermedades o por el contrario de prevenirlas. Podemos decir que prácticamente desde que estamos en útero, antes de nacer, ya estamos nosotros teniendo factores de riesgo. Una mamá que no está bien alimentada, pues va a tener un retraso en crecimiento, y se sabe que este retraso en crecimiento pues predispone a que las personas puedan desarrollar en edad adulta mayor
tienen mayor riesgo de desarrollar enfermedades crónicas como diabetes, por ejemplo, ¿no? Sobre todo si este retraso en crecimiento perdura por las primeras etapas de vida del recién nacido. Se habla de los 1000 días, es decir, desde la concepción hasta los primeros 1000 días, como una ventana de oportunidad en donde se puede disminuir o revertir un poco los efectos justamente de desarrollar este tipo de enfermedades como diabetes, hipertensión y otras más, ¿no? Entonces, primero entender, enfermedades crónicas o no transmisibles tiene que ver con esas enfermedades crónicas que se van desarrollando a lo largo de toda nuestra vida, desde que estamos en útero. Y pues vamos a ir abonando nosotros algunos factores que van a protegernos o que van a favorecer el que se desarrollen este tipo de enfermedades. Como cuáles, bueno, yo mencioné diabetes, pero tenemos otras enfermedades como cáncer, como hipertensión, como enfermedad pulmonar, EPOC, que le llaman enfermedad obstructiva pulmonar, o otras enfermedades que tienen más que ver con un poco la genética de la persona y esa genética también modificada por su exposición ambiental, ¿no? Entonces, enfermedades crónicas o no transmisibles son todas aquellas que se van desarrollando, tienen una historia natural de desarrollo muy largo, prácticamente desde que estamos en útero, y vamos nosotros abonando factores de riesgo para desarrollar estas enfermedades cuando estamos en edad ya adulta. Para ver si comprendí bien, mi querido Eric, porque pues sí, aquí hay que hacer énfasis en que yo también vengo de una ciencia social y me he abocado a trabajar otros temas. No he tenido la oportunidad de trabajar con las enfermedades no transmisibles, a ver si comprendí y un poco también para dar la oportunidad a que nuestros seguidores puedan tener una completa comprensión de este concepto que estamos manejando aquí. Significa que no solamente es el factor genético, porque con mucha frecuencia nos dicen, es la genética, tienes una predisposición genética y después cuando eres adulto, tu estilo de vida hace que tú desarrolles un padecimiento de estos. Como bien mencionabas, diabetes, hipertensión, EPOC, cánceres. Tú nos decías, el comportamiento de la madre, una madre que no se alimenta bien cuando está embarazada, puede ocasionar que durante la etapa adulta la persona pueda desarrollar alguno de estos padecimientos. Eso nos querías decir, Eric. Ok, exactamente, Belkis, es como tú lo mencionas. Las enfermedades crónicas no solamente uno abona para desarrollarlas en edad adulta, prácticamente desde la concepción ya estamos nosotros la parte genética que sí tenemos, pero otra son la exposición justamente a estos que ya más bien estilos de vida que pueden ser de una mala nutrición de la madre, mujeres que tienen a sus hijos en forma demasiado temprana, mujeres que son prácticamente niñas que quedan embarazadas, o sea, todavía su organismo no está desarrollado para poder concebir y empiezan con este hándicap en contra y el niño tiene un retraso en su desarrollo intrauterino. Y si además abonamos que en las primeras etapas, que le llamamos los 1000 días de oportunidad, desde que se concibe el niño, nace, hasta casi año y medio, 2 años posterior, el niño no se revierte este grado de desnutrición que tuvo desde antes de nacer y posteriormente con estilos de vida sabemos que nocivos, sabemos que hay un ambiente obesigénico que nos invita a comer cosas que no son saludables, nos dirían alimentos no saludables, no, más bien productos no saludables.
Entonces, cuando llegan a edad adulta, tienen una carga, podemos decir una parte genética que podría no haberse expresado si hubieran tenido un estilo de vida saludable. Y entonces el riesgo de desarrollar este tipo de enfermedades pues se incrementa en forma importante. ¿Sí? Y cuando nosotros estamos en este contexto de la salud pública, cuando hablamos de que estas enfermedades crónicas o no transmisibles son un problema de salud pública, ¿por qué hacemos esta afirmación, doctor Monterrubio? ¿A qué se debe que se le atribuya esta característica de problema de salud pública? Muy bien. Sabemos que hablamos de problemas de salud pública cuando se presenta en una gran cantidad de la población, digamos que es más de lo usual o más de lo esperado. Y se sabe que las enfermedades crónicas, aproximadamente el 71% de las muertes totales en el mundo se atribuyen justamente a estas enfermedades crónicas. Es decir, que de cada 10 personas que mueren en el mundo, 7 personas tienen una condición de alguna de estas enfermedades crónicas. Entonces estamos viendo que la carga de mortalidad atribuible a enfermedades crónicas pues es bastante importante, ¿no? ¿A qué nos lleva esto? Que si nosotros pudiéramos revertir la condición de estas enfermedades crónicas, es decir, desde etapas tempranas, evitar que la persona desarrolle este tipo de enfermedades, pues en aquellas que se puede, por supuesto, pues entonces estaríamos disminuyendo una gran cantidad de muertes prematuras. ¿Qué quiero decir con muertes prematuras? Bueno, personas que mueren antes de lo que suponemos el ser humano más o menos alcanza como edad promedio de vida, es los 80 años. 81 en algunos países como Japón, un poquito menos en México, 76 para mujeres más o menos, pero bueno, pero en vez de morir a esos 80 años promedio, pues están muriendo en etapas muy tempranas y por desgracia cada vez más jóvenes, es decir, están muriendo a los 50, a los 40, a los 30 y ahora estamos viendo que estas enfermedades se están presentando todavía en etapas más tempranas, personas a la edad de 20 años que ya padecen estos problemas de salud y valdría la pena también hablar de una condición o una enfermedad que está muy ligada a las enfermedades crónicas, que es la obesidad. El sobrepeso y obesidad explica mucho de estas enfermedades crónicas y es una condición que podemos trabajar y que podemos modificar desde etapas muy tempranas. Pero ahora me gustaría enfocarme, posterior a este paréntesis. Aquí tenemos un artículo que nuestro querido invitado del día de hoy, pues está fresquecito, lo acaban de publicar Eric y sus colegas, y está relacionado con las enfermedades crónicas o no transmisibles y con esta pandemia de la que nosotros hemos sido testigo en estos últimos 2 años. Y al respecto me gustaría mucho que el doctor Monterrubio nos hablara de este vínculo que existe entre todo lo que son las enfermedades no transmisibles y el COVID. Una miradita rápida al artículo nos permite darnos cuenta de que sí existe una relación entre estos padecimientos y nos gustaría escuchar al doctor Monterrubio hablarnos al respecto. Ok, muchas gracias por pues la promoción del artículo. Y bueno, al respecto, fíjate que se ha hablado mucho sobre COVID y cómo afecta a las personas conforme tienen mayor edad. Y es algo de lo que vimos. Efectivamente, las personas conforme aumenta su edad, pues tienen más riesgo de morir. Pero cuando lo analizamos por aquellas personas que tienen una enfermedad crónica, 2, 3 enfermedades crónicas o específicas
enfermedades crónicas específicas, lo que encontramos fue algo bien interesante. Las enfermedades crónicas incrementan el riesgo en forma mayor en los más jóvenes. ¿Qué quiero decir con esto? No estoy diciendo que se mueren más jóvenes que personas de 50, 70 años, no. Lo que estoy diciendo es que prácticamente una persona joven de 20 años que no padece ninguna enfermedad crónica, pues son escasos las muertes por COVID. Y no solo las muertes, también las complicaciones por COVID. Pero cuando empezamos a aislar y ver la muerte entre personas jóvenes que no tenían COVID versus personas jóvenes que padecían una o dos o tres enfermedades crónicas, observamos que el riesgo se eleva hasta 40 veces, ¿no? Es demasiado. Y vemos que este riesgo pues sí se va disminuyendo conforme aumenta la edad, es decir, los mayores de 70 años pues era prácticamente lo mismo si tenían o no enfermedades crónicas, pero en los jóvenes sí había una distancia enorme entre aquellos que no tenían enfermedades crónicas y aquellos que sí tenían una, dos o hasta tres enfermedades crónicas o más, en donde sí vemos que aquellos que tienen tres o más, se disparan las muertes, ¿eh? Aunque estas muertes sean mucho menores que en las personas más de mayor edad. ¿Qué quiere decir esto? Que las enfermedades crónicas tienen un efecto más nocivo con COVID en las personas más jóvenes, ¿no? Entonces esto es importante, ¿no? Y vemos que sí va disminuyendo este riesgo conforme aumentan porque hay otros factores que podrían estar asociados con la edad, pero en los más jóvenes que no deberíamos ver muertos o escasos casos, estamos viendo más casos simplemente porque tienen asociadas enfermedades crónicas. En la literatura se ha dicho también esto, que personas con enfermedades crónicas tienen mayor riesgo de complicarse por la enfermedad de COVID y obviamente como la peor complicación está la muerte, ¿no? Entonces es parte de lo que nosotros encontramos y pues creo que es muy relevante. ¿Por qué? Porque nos habla de que no solamente estamos ante un problema pandémico como es COVID, sino que hace sinergia con otra pandemia que tenemos, que es la de obesidad. Ya había comentado que la obesidad está muy asociada con las enfermedades crónicas y el desarrollo de enfermedades crónicas, y esta suma que al parecer va siendo más grave conforme pasa el tiempo, nos hace ver personas con enfermedades crónicas en edades en que no deberíamos de ver, personas con diabetes, con hipertensión, personas de 20 años, ¿no?, que tengan diabetes, hipertensión o enfermedad cardiovascular, salvo aquellos casos que sea por cuestión genética, pero que son realmente raros. Ahora estamos viendo que están apareciendo como si tuvieran 40, 50 años, ¿no? Entonces, el problema se agravó todavía más por esta sinergia entre estas dos pandemias, ¿no? La pandemia de por COVID, que nos agarró a todos con las manos en la puerta, y esta pandemia que ya teníamos de obesidad y todas las enfermedades enfermedades crónicas que se asocian también a la obesidad y que se ven cada vez más en etapas tempranas. Nos acabas de mencionar esta relación entre COVID y las enfermedades no transmisibles. Todo esto nos permite darnos cuenta, al igual que como nos mencionaste, que nos agarró la pandemia con los dedos en la puerta, nosotros no estamos exentos de presentar otro tipo de pandemia, otro tipo de padecimiento. ¿Cómo podemos nosotros, desde la trinchera individual,
a pesar de que tú nos mencionaste que son necesarias las políticas públicas, pero ¿cómo podemos nosotros como individuo, en el hogar, como personas, como entes individuales, prevenir estos padecimientos? ¿Qué podemos hacer para prevenirlos y en caso de ya estar padeciendo alguno de ellos, cómo podemos hacer para controlarlo de tal suerte que el daño que nos puedan causar lo podamos minimizar? Ok, es bien importante lo que mencionas, pero hay que puntualizar algo. No solamente es un problema individual, como algunos arguyen, obviamente favoreciendo sus intereses, es un problema social y estructural que tiene que ver no solamente con si el individuo deja de comer o come, decirlo de otra forma podría ser, no basta con decirle al sujeto, come saludablemente, haz ejercicio. O sea, no. Eh, Necesitamos entender que estamos en un ambiente obesigénico, y cuando hablo de un ambiente obesigénico me refiero a que estamos permanentemente siendo bombardeados por información, por anuncios que promueven conductas poco saludables. Y cuando hablo de conductas poco saludables es el consumir productos ultraprocesados principalmente. ¿Qué son los productos ultraprocesados? Bueno, pues todo esto que viene empaquetado, que tiene adicionado grasas trans, azúcares, grasas, sodio o sal comúnmente, que son altamente energéticos, y podríamos decir que su expresión, su peor expresión, pues son estas bebidas azucaradas, que lo único que tienen son calorías vacías, es decir, sin ningún otro tipo de nutrimento que aporte al organismo más que energía. Entonces, todo este tipo de productos ultraprocesados que los encontramos en todos lados, en cualquier esquina. Hay estudios muy interesantes donde se muestra cómo es más fácil encontrar productos a base de harinas refinadas con azúcar, sal y grasa, combinación que al paladar es muy rica, pero que metabólicamente es terrible. Y es mucho más fácil que conseguir unas verduras o unas frutas, ¿no? Pensando en un término que se llama desiertos alimentarios. Sobre todo en las grandes urbes, en las grandes ciudades se ve esto, ¿no? Entonces estamos expuestos no solamente a un bombardeo masivo promoviendo este tipo de productos, sino también a la disponibilidad de estos productos. Es más fácil llegar a cualquier tienda de conveniencia o a la tiendita de la esquina y conseguir estos productos altos en sodio, grasita y con una bebida altamente calórica que te aporta 16 cucharaditas de azúcar que tú no tomarías, ¿no? Pero que combinada con sal en una proporción adecuada para que no te sepa tan dulce, y con estas bebidas burbujeantes que ya son al paladar más rica, bueno, pues te consumes fácilmente una cantidad de calorías que además, pues en el momento quizá te sacian, pero que tu organismo va a asimilar en forma muy rápida, que va a generar un pico importante de glucosa en tu sangre, y eso va a promover que haya otro pico de insulina o de esta hormona que permite que la glucosa sea absorbida por tus células, y estos picos tan variantes pues van a ir afectando poco a poco el buen funcionamiento de tu organismo. Entonces, todos estos productos ultraprocesados, algunos más, otros menos, pues lo conveniente es limitarlos.
tener prácticas donde tú dices, bueno, yo prefiero comer quizá verduras, jugos que te venden en donde pues tienen cantidad similar a la de una bebida de azúcar, ¿no? Tú no te tomarías 5 manzanas o 6 manzanas en un momento, pero sí te puedes beber el extracto de esas 6 manzanas en un vasito de 320 mililitros, ¿no? Entonces estás consumiendo una gran cantidad de energía que tu cuerpo va a asimilar. Si te comes las manzanas, a lo sumo te comes 2, 3 y sientes saciedad, pero además estás consumiendo fibra, que eso también ayuda a retardar un poco la absorción de los azúcares o de la fructosa. Entonces, todo este tipo de prácticas, ¿no? En vez de estarte comiendo esas bolsitas de papitas fritas con grasas trans y sal, bueno, pues igual, y por qué no comerte unas calabacitas, ¿no? Que también te van a saciar, ¿no? Entonces son este tipo de prácticas en donde uno tiene que ir y preferir mejor alimentos poco más saludables que por desgracia no estamos o hemos dejado de consumir, y nuestro paladar pues tiene más afinidad ahora por este tipo de productos que son ricos pero malísimos. Y tenemos que reeducar también nuestro paladar. Y hablaba desde la infancia porque no sé, pero es terrible ver cómo al bebé de brazos la mamá le está dando una de estas bebidas carbonatadas altas en azúcares, y el bebé está acostumbrando su paladar a cosas dulces. Cuando él ya pueda pedir algo, lo primero que va a pedir va a ser una bebida de este tipo, ¿no? Porque su paladar ya está acostumbrado, y si le das una verdura la va a rechazar. ¿Por qué? Porque no está tan dulce o tan rica como esta bebida, ¿no? Entonces es irnos adecuando y tratar de educar a nuestros bebés. Los primeros 6 meses de vida, pues prácticamente la lactancia materna es suficiente, salvo que haya algún problema con la mamá o con el bebé, ¿no? Pero generalmente la lactancia materna es suficiente para poder alimentar en forma adecuada a libre demanda al niño, y no necesitamos estarle metiendo sus tecitos o sus bebidas con estas imitaciones de mieles según para bebé. No la necesitan. Después viene el periodo de lactación, donde hay que promover primero que el niño consuma verduras. Verduras, ¿por qué? Porque, bueno, son un poquito más insípidas, pero si el niño empieza a comer estas verduras, va a acostumbrar su paladar a las verduras. Cuando transitas a las frutas, bueno, pero el niño ya está acostumbrado a las verduras y va a ser menos difícil que, aunque prefiera un poco de frutas, pues que combines tanto verduras como frutas. Pero si a un niño le empiezas a dar frutas, intenta darle después verduras y va a ser un caos. ¿Por qué? Porque ya acostumbró a lo dulce, ¿no? Es cierto que los productos dulces, que las azúcares, pues actúan como una droga. Es un estimulante muy sensible para nuestro organismo, y nos acostumbramos a ese placer de lo dulce y queremos más dulce. Y vamos acostumbrando nuestro paladar a cierto dulzor y queremos algo más dulce. Y entonces, por ejemplo, me acuerdo cuando me recomendaban tomar café sin azúcar, decía yo nunca he tomado café sin azúcar, ¿no? Sabe horrible. Bueno, porque ya estaba acostumbrado al azúcar. Cuando hago el cambio, bueno, pues me tuve que acostumbrar, y ahora perfectamente disfruto mi café sin azúcar, ¿no? Entonces son todo este tipo de circunstancias que van desde el niño cuando nace hasta la edad adulta, pero que tenemos que ir trabajando. Por desgracia, nos han estado ganando la partida todo este tipo de industria que promueve el consumo de alimentos no saludables. Ok, y nada más comentar rápidamente que hay mucha información que el instituto está desarrollando. El Centro de Investigación en Nutrición, con un acrónimo que dice CINIS, también está produciendo justamente para apoyar a
personas no expertas a tomar mejores decisiones en cuanto a nutrición, en cuanto a amamantar a los bebés al seno materno, a lactación, es decir, empezar a introducir alimentos después de los primeros 6 meses de vida. Entonces, en Instagram, en Twitter, en Facebook pueden buscar ya sea CINIS o Centro de Investigación en Nutrición y Salud del Instituto Nacional de Salud Pública.